Bueno, la primera conferencia titulada La mujer que cambió la historia argentina, a cargo del padre Ramiro Sáenz. El padre Ramiro Sáenz nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga, de los Padres de la Compañía de Jesús, en la misma ciudad. Hizo estudios de filosofía en el Seminario de Rosario, Santa Fe, y estudios teológicos en el de Paraná, Entre Ríos. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre de 1975. Logró la licenciatura en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, con la tesis histórico-teológica La reforma del sacerdocio en San Juan de Ávila. Ha ejercido el sacerdocio como vicario en las parroquias de San Miguel, Santa María Goretti y Catedral de la Arquidiócesis de Mendoza. Como párroco en Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de San Rafael. Ha dado clases de Teología Fundamental, Cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina, filial Mendoza. En el Seminario Diocesano de San Rafael, las siguientes materias: Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Moral, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia, San Agustín y Teología de la Historia. Ha sido director espiritual del Seminario Santa María Madre de Dios de San Rafael. Ha publicado los siguientes artículos de revistas: El fracaso de la pastoral progresista en la quimera del progresismo, editorial Cruz y Fierro, Buenos Aires, 1981. Adán y nosotros, una historia olvidada, Michael, número 33, 1983. Bueno, y una extensa lista de publicaciones. Así también ha publicado libros, vamos a nombrar los más reconocidos: Solo Dios Basta, un devocionario de la familia, cual tuvo en editorial Gladius, El llamado al sacerdocio, Fátima, un examen de conciencia ante el tercer milenio, y muchos más. Además, ha dictado conferencias, cursos, retiros en Argentina, Paraguay, Chile, México, España y Canadá. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso al padre Ramiro Sáenz. Ahora, gracias por la invitación, buen día a todos. Bueno, si me aguantan, voy a tener que ir muy rápido para dar una visión general, porque no voy a poder prácticamente leer textos porque me demoran, salvo un par de textitos. Voy a tener que ir muy rápido, así que aguántenme. Bien, hay pocas personas en todos los países, en todos los lugares, que han sido lúcidas de percibir en profundidad los males de una época, y muchos menos las que han puesto un remedio eficaz. Y en general son individualidades, personas que han tenido una especie, han tomado conciencia de su gran misión y después detrás de ello han arrastrado, nunca lo han hecho solo. Vamos a ver que en todos los casos es así. Yo creo que, lo digo de antemano, voy a ver si lo puedo probar, que esta mujer, yo diría tan desconocida, pecado nuestro, es la mujer más grande y de los personajes más grandes que han influido en América. Podría poner un paralelo también desconocido: Isabel la Católica. Yo creo que en la historia, no sé si hay quien la emparde, pero no quien le gane, Isabel la Católica como gobernante. Y la trascendencia de Isabel, bastante conocida y merecería mucho más reconocimiento. Simplemente un paralelo. Bueno, nuestra María Antonia, muy tarde su canonización, y espero que no se olvide, porque no basta con darle el título de santa, sino que esté viva y presente, es comparable a Santa Teresa de Jesús, a Santa Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, tan conocidos por nosotros. Bueno, arrancamos. Primero el contexto, Santiago del Estero. La muy noble, como la corona española le dio el título, madre de ciudades, bueno, todos ustedes lo saben, fundada en 1553,
Madres Ciudades. Sufrió en primer momento tuvo por así decir, de crecimiento, obviamente. La primera ciudad en nuestro territorio, sobre todo fundación del norte, de Perú, venían las corrientes de fundación, pero del 1610 a 1699, o sea, todo el siglo XVII, empiezan a darse cuenta que se equivocaron donde lo fundaron. Perdónense ahí santiagueños, pero no les voy a dar los informes de los obispos, de los virreyes, de los etcétera, porque para no demorar. Pero enseguida se dan cuenta que la ciudad, la tierra no es buena, el río Dulce cada 2x3 se desborda, dice, en un momento se nos barrió toda la ciudad, no quedó nada. El calor es insoportable, está lleno de bichos, de sabandijas, como decían ellos. No hay piedra para construir, las casas duran 2 o 3 años, o sea, hay descripciones que realmente son pavorosas. Del 1610, que ya toman conciencia que se equivocaron, los jesuitas, que son los primeros que se avivan, dijeron, vamos a dejar una casa acá, pero vamos a fundar la Casa Generalicia en Córdoba. El obispado estaba ahí, la primera diócesis de lo que sería después la Argentina está en Santiago del Estero, pero con esta suma de problemas empiezan los informes diciendo no es buen lugar, la gente se nos está escapando a 2 lugares, a Tucumán y a Córdoba. Es más, acá, por distintas razones, los calores, los desbordes, la mala tierra arenosa, etcétera, tenemos que traer a Tucumán a traer la comida, para los indios y para nosotros. De manera que no fue acertado el lugar, por más que tiene ese título tan honorable y ahora lo ha recuperado, ¿no? Bueno, el tema es que en el año 1699, nuestra santa nace en 1730, se traslada, la gobernación se había trasladado a Salta ya, y el gobernador, y el obispo se traslada a Córdoba, o sea, la sede episcopal. Eso fue el final de Santiago del Estero. ¿Qué hace la gente? En general las familias empiezan como tenían terrenos de cultivo fuera de la ciudad, se van a vivir en esos lugares. Impresionante las descripciones que hay. Por ejemplo, se está perdiendo la lengua castellana, casi todos hablan quechua acá. Se está perdiendo la cultura tradicional, salvo quedan 40, 50 familias. Bueno, una de esas familias es la de María Antonia. Muchos creen que, bueno, acá todo ese mito de los españoles buscadores de oro, fíjense, los que resistieron ahí, muchos en el campo, tuvo que mandar la corona una orden de que vuelvan los que están en el campo, porque tienen facciones de campo, tienen encomiendas, tienen obligación de hacer una casa y vivir parte del año en la ciudad. Y como ya no quieren vivir, dice, se han ido a vivir a los montes, dice, con techos de vinchucas y no sé cuánto, viven entre los... Entonces les obligan, les dan un plazo de 1 año para reconstruir la casa y venir a la ciudad, porque la noción de que en la ciudad se puede civilizar, dar cultura, es una vieja idea ya de los romanos. La gente dispersa por el campo no, es difícil de transmitirle cultura, educación, etc. Digo esto para que comprendamos un poco, cuando hablamos de que es de una familia patricia, etc., y valoremos más la familia de ella, la cultura de ella, yo diría, acá descubrimos el temple de ella, o sea, estas generaciones de españoles que venían en esa época y no se volvían a España y se quedaban y luchaban contra las inclemencias del clima, etcétera, templó, hizo a la gente, a las familias, hizo que arraigara más la formación religiosa, porque eso se transmitía todo en la familia. Cuando vemos la personalidad de esta mujer, uno dice, no puedo creer que esta mujer haya salido de este ambiente tan duro, tan rudo, de tantas exigencias, en el clima, en los recursos, en vivir el día a día. Realmente fue durísima. Los que pervivieron ahí sobrevivieron, quedaron, no se fueron la mayoría se iba a Córdoba, ¿no?
Cuando Santiago del Estero, en la época de la madre, tenía 4.000 habitantes, nada más, pueblito, Córdoba ya tenía arrancó 20 años después, la fundación de Córdoba, ya tenía 11.000. Se descubrió que Córdoba era un nudo más interesante porque tenía otros recursos, etcétera, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces hay una imagen distorsionada. Ayer visitando la casa de Tucumán, la famosa, hay un cartel que dice: los españoles fundaron ciudades donde habían centros mineros, los caminos y las ciudades, porque eso era la riqueza que explotaban y llevaban a. Cuando vemos el ejemplo de Santiago del Estero, que esas familias arraigaron y quedaron ahí, realmente es heroico. Esto lo hacía la raza hispánica solamente, y yo diría, no solamente por una especie de temple natural, racial, sino acá influía mucho lo que podríamos decir todos los siglos en que la raza hispánica se templó en las guerras con los árabes, con el clima, etcétera, en situaciones duras, ¿no? Y la fe tuvo mucho que ver en todo esto. Cuando vemos a esta mujer no agreste en el sentido tosca, sino fina, de una fineza extraordinaria, criada en estos ambientes, uno dice cómo se confluyó en ella lo natural y lo sobrenatural, o sea, fortaleció una raza, fortaleció generaciones, ¿no? Le dio un temple que si no, no se explica la obra que hizo. Bueno, esas dos palabras sobre Santiago del Estero. O sea, cuando nace, por eso hay una duda dónde nació ella, si es en Santiago o en Silípica. Iban y venían, entonces en cualquiera de los lugares, capaz que todo el embarazo estuvo a un lado, después vino acá, pero ahí tenía una encomienda el papá, un campo donde iban y venían, ¿no? Ella manejaba perfectamente el quechua. El trato, eso es muy hispánico también, un trato tan connatural con los indígenas, con los esclavos, con los negros, con los mulatos, con los mestizos, todos trabajaban casi a la par ahí, por eso le resultaba connatural a ella tratar con toda clase de personas, como Isabel la Católica. Se creó en un pueblito Isabel la Católica, no en un palacio. Hay ideas muy equivocadas sobre lo que son la cultura hispánica. Bueno, no es mi tema. Otra aclaración es sobre la Compañía de Jesús. Bueno, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio, la gran obra la hace en la época de San Francisco de Borja, el tercer superior general. Llegan a Perú 1568 y a Santiago del Estero en el 85, para que tengan más o menos idea. Muchas órdenes religiosas trajeron misioneros acá, pero la compañía fue, sin duda, tenía menos gente, recién fundada, y una capacidad una eficacia apostólica, organizativa, etcétera, fantástica. Bueno, eso le puso ese sello San Ignacio, una cosa. En pocos años hicieron el impulso grande de la evangelización de América. Fíjense en mapas, vean lo que es la península ibérica y vean lo que es América, y uno dice, esto es una cosa inabarcable, imposible. Además era persona a persona, un clima adverso, la navegación era peligrosa, enfermedades nuevas, etcétera, climas desconocidos, lenguas desconocidas. Bueno, hay 4 grandes temas que explotó, cultivó, que eran carisma de la compañía. Subráyenlo esto porque es muy importante por ella, ¿no? Primero, las misiones volantes con que arrancaban. Cura de 2 en 2 se metían campo adentro, meses a veces. Iban, comían lo que podían, lo que les daban, lo que recogían, lo que era supervivencia. Bueno, ella después va a copiar esto a su modo. Segundo, el tema educación. Fue muy caro para San Ignacio. Desde Santiago del Estero tuvo la primera escuela, apenas llegaron los jesuitas, pues una escuela para indígenas, para todos. Enseñaban las primeras letras, pero iba cultura. No es ahora a veces nos confunde, queremos que saber leer y escribir. Transmitían cultura, no solamente era leer y escribir, sino era cultivar, aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a ser humano, etcétera, ¿no? Se transmitía mucho más, ¿no? Bueno, y sobre todo la primera universidad argentina la hacen los jesuitas en Córdoba.
Fíjense, Córdoba creo que tenía 5.000 habitantes y tuvo universidad. Esto es un dato muy importante, ¿eh? La Argentina tuvo mucho mejor universidades que Harvard. Cuando Harvard tenía, hay datos, 2.000 libros, acá tenemos 20.000. Harvard. Bueno, Córdoba, la universidad estuvo a cargo de ellos hasta la expulsión, ¿no? Bueno, en tercer lugar, gran obra, única en la historia de la humanidad, desconocida por nuestros estudiantes secundarios, es la de pueblos. Los franciscanos intentaron hacer pueblos de indios, porque esta idea romana de las chivitas como el único lugar donde se puede transmitir cultura, desparramado en el bosque, en las planicies, no se puede educar, no se puede mejorar una sociedad. La chivita es el lugar propio, ¿no? Donde pueden tener todo lo que es bien común, que no alcanza a una persona individual. Bueno, entonces a los indios, el gran intento es el pueblo. Bueno, los franciscanos intentaron, pero erraron la fórmula. Los jesuitas, miren, venían alemanes, suizos, austríacos, uno dice, ¿cómo hacían? Aprendían la lengua y sobre todo tenían el tacto de entender la cultura de cada raza, cada pueblo, son todos distintos, todas lenguas. Bueno, es una obra, no voy a hablar de eso, pero es un temazo desconocido por los argentinos, los famosos 30 pueblos de indios que se desarmaron después y nunca se recuperaron, ¿no? Pero la obra misionera, cultural, original, jamás en la historia de la humanidad ha habido una cosa igual de un pueblo que conquista a otro, entre comillas. Cuando hablamos de conquista de América, en realidad habría que decir evangelización, culturización de América, ¿no? Bueno, más de 70 pueblos tuvieron, ¿eh? Bueno, y en cuarto lugar, los ejercicios espirituales, que era, no digo para una élite, pero hacían un poquito menos, en esto la madre los va a superar, organizaban tandas, ellos más apuntaban a los varones, clases dirigentes, etcétera, daban tandas para todos, pero matizaban y con los otros tipos de actividades, bueno, tampoco daban para hacer todo, ¿no? Bueno, su gran obra, ellos daban de 8 días, por eso donde iban tenían casas de ejercicios, ¿no? Había una en Santiago del Estero, habían 2 casas en Córdoba, eran pueblos chiquititos y tenían casas de ejercicios. Había en Tucumán, creo que había una, en Salta había una en construcción, cuando la madre empieza a dar las tandas. Bueno, y digo un poquito como un apéndice a esto, las beatas. Hoy beatos es una palabra un poquito peyorativa, un beatón, una beatona que tiene posturas piadosas, pero por dentro, no sé, es pura ficción. Bueno, las beatas eran lo que podríamos llamar personas consagradas o religiosas, ¿no? Como casi no habían, hay toda una historia de las órdenes religiosas femeninas, era muy dificultoso traer acá la situación que tenían que vivir, tenían que ser comandos los sacerdotes, en una serie de condiciones de edad, de salud, etcétera, dificilísimas de cumplir, mucho menos traer religiosas por ahora, ¿no? Entonces habían muchas jóvenes de familias cristianas que en su casa o se agrupaban en casas y consagraban su vida a la oración, obras de misericordia, de piedad, etc. Se vinculaban a sacerdotes o congregaciones, franciscanos, carmelitas, lo que sea, para participar de su espiritualidad. Habían muchos beateríos, tenían mucho prestigio y eran consideradas personas realmente muy relevantes de la sociedad. Ejemplo, Santa Teresa, hasta que hace la reforma del Carmelo, vivió en un beaterío, en España, era un beaterío. Entonces, armaban su propia regla de vida. Daba un poquito para todo, mucha flexibilidad. Bueno, Antonia va a participar, va a ser una beata, firmaba beata de San José, beata María Antonia San José, beata de la Compañía de Jesús. Ella estaba vinculada a la compañía, por lo cual acompañaba a veces a los jesuitas hasta donde podían las misiones y sobre todo participaba en había hecho muchas veces ejercicios y participaba en la organización de las tandas. Bueno, esta obra
fantástica de los jesuitas se vio interrumpida de golpe por una historia que no... Miren, para entender la historia de América hay que entender la historia de Europa, si no, no se entiende nada de lo que pasa acá. Incluso la década del 70 nuestra, que le dan 1000 explicaciones, la explicación es lo que pasaba en Europa, lo que pasó en la posguerra, la Guerra Fría, etcétera. Bueno, se explica todo, la guerrilla en América no se explica por la pobreza de los obreros, de los estudiantes, oprimidos, etcétera. Nada que ver, es toda una cuestión ideológica europea. Las guerras acá internas nuestras, intestinas, unitarios, federales, es toda irrupción de ideologías europeas que nos dividieron. En la época hispánica no hubieron guerras civiles, al revés, vivimos tiempos de tranquilidad. Bueno, es largo el tema, pero bueno, en Europa se va gestando, la origen remoto es el final del medioevo, pongámosle siglo XIV, empieza una decadencia. Santa Catalina de Siena, que citaron recién, ha sido unos personajes importantes que ha querido revertir esa crisis que empezó en la Iglesia notable, con el papado, el cisma de Occidente, bueno, los tres papas que hubieron, bueno, filosóficamente viene con una corriente que se llama el nominalismo, todo esto desemboca en una decadencia de la Iglesia, una crisis interna, no se remonta, las primeras voces no fueron las de Lutero, 150 años antes, grandes santos, San Vicente Ferrer, Santa Catalina de Siena, San Juan de Capistrano, dicen esto va mal, hay que poner remedio. Pero los papas tenían miedo, hicieron concilio para reforma y no se reformó. Bueno, saltó el tema Lutero. 200 años después, se puso remedio con Trento, tarde. Pero España fue preservada de la crisis que explotó con Lutero gracias a una persona, que se llama Isabel la Católica. Y justo, casualidad, que no es casualidad, cuando Isabel, genial como gobernante, quita el permiso, no es expulsión de los judíos, no les renovó, como quien alquila una casa, no les renovó el permiso de residencia a los judíos. El que quería bautizarse se quedaba, el que no les renovó el permiso de residencia, que es distinto de expulsión a expulsión, como dicen. Bueno, se sacó un problema interno encima, expulsó a los musulmanes, llevábamos 700 años intentándolo, un plan en 10 años que lo ejecutó Isabel, reformó la Iglesia, reformó el feudalismo, que había sido un caos con su hermanastro. Bueno, genial Isabel, no hizo todo ella, pero eligió la mejor gente. Justo casualidad, mientras está sitiando Granada, viene Colón con su proyecto. Y bueno, justo antes, fíjense, en esa época todos los episodios trascendentes que ocurren. Le tocó a Isabel la primera etapa de América y dejó en el famoso codicilo, que es parte del testamento, más algunas, las leyes de Burgos, etcétera, dejó todas las líneas fundamentales para lo que van a ser después las leyes de Indias. Y España, descubridora de América, se hizo cargo de América, preservó durante 200 años, con las leyes de Indias, hasta que llegaron los Borbones, América. Por eso vamos a entender, esto nos tiene que servir para entender lo que va a ser esta mujer. Bueno, un detalle, pero subráyenlo. Los jesuitas, para toda esta obra que ellos hacían, para no de perder tanto la corona, porque estaba todo el régimen del patronato que se llamaba. Esto es otro tema, y es que el Estado, buenos tipos algunos, los reyes, ¿no? Empezando por Isabel, Fernando, Carlos V, Felipe II, etcétera, ayudaban a la Iglesia. Qué sé yo, le construían los templos, le pagaban los viajes, les daban viáticos, pero tenían demasiada injerencia. Cuando tocan buenos gobernantes, fenómeno, pero pueden abusarse de eso y ¿qué es lo que va a pasar? Los jesuitas, para tener un poquito más de independencia, muy vivos, tenían las famosas estancias. En Santiago del Estero habían estancias, tenían 2 estancias, y en Córdoba tenían su gran obra, porque tenían el noviciado, la universidad, todo era gratis, los ejercicios, todo era gratis.
tenían 6, llegaron a tener 6 estancias. Hoy son ciudades. Altagracia, por ejemplo, ¿no? Colonia Carolla. Bueno, famosas 6 estancias enormes, donde eran verdaderas poblaciones. Bueno, ahí se trabajaba y con eso sustentaban toda su obra. Subrayen esto, porque María Antonia no va a tener estancias. Así que en cierto sentido va a superar a los jesuitas. Bueno, en Europa se va extendiendo, como todos los fenómenos históricos, sobre todo ideológicos, se va extendiendo un cambio de mentalidad, hija del protestantismo, que se llama el absolutismo monárquico, y luego un paso más terrible, que es en el cual estamos, que es lo que se llama la ilustración, que es todo otro tema. La palabra ilustración es como una burla. Ilustración viene de luz. La luz es Cristo, el cristianismo. Ellos decían, no, las luces son la razón humana. ¿Y qué es la religión revelada, especialmente la de cristiana? Fanatismo, superstición. Debe ser eliminado. Es más, las cuestiones religiosas deben existir en una sociedad porque calman los nervios, pone un poquito de orden moral en la sociedad. Pero el Estado, el gobernante, la corona, es la que tiene que, la Iglesia, o sea, las actividades religiosas son como un ministerio del Estado. Va a regular y va a purificar la Iglesia al Estado. Cuando hay un buen gobernante como Isabel, sí, hizo una reforma en la Iglesia, genial. No la hizo ella, eligió gente idónea para que lo hiciera, como Cisneros, por ejemplo, Talavera. Pero bueno, si viene una persona con una mentalidad ilustrada, racionalista, liberal, masónica, imagínense la Iglesia en esas manos en que queda. Bueno, cuando hay un cambio de dinastías, estos casamientos de los reyes, bueno, la famosa generación de los Borbones logra prácticamente casi todas las coronas europeas principales. Hay un pacto de familia, como se dice, ¿no? Bueno, hay todo un trabajo de propaganda terrible detrás, hasta que el rey, sobre todo, bueno, lo hizo Carlos III, hace una investigación sobre la Compañía de Jesús, que había crecido enormemente, sobre todo en América, había organizado los pueblos de indios, tenía las estancias, tenía, bueno, a un rey absolutista que quiere manejar la Iglesia y hacerle a su imagen y semejanza, con estas nuevas ideas. No es simplemente manejo de la Iglesia, sino nuevas ideas, donde, a ver, toda una visión, todo lo que es de fe es superstición, hay que eliminarlo. La educación hay que eliminar todo lo que sería hoy, digamos, teología. Hay que revalorizar y valorar las ciencias físico-matemáticas, experimentales, etc. Es toda la ilustración es una cosmovisión. Es toda una visión de la sociedad, de la autoridad, les voy a leer un texto para que vean, de la autoridad. De manera que la Iglesia ya tiene que ocupar un papel muy secundario, hacer obritas de misericordia, calmar los nervios un poquitito, hay un aporte moral, pero el que tiene en sus manos la felicidad y el adelanto y el progreso de los pueblos es la corona, es la política. Es lo que se llama absolutismo monárquico. Y el rey no rinde cuentas ante nadie. Comparo de nuevo, Isabel tenía un equipo de asesores, teólogos, buenísimos, los mejores. Jamás iba a sacar una resolución, la corona en su época, contraria a la ley natural y a la ley divina. Vamos a ver, Carlos III dice, no, yo soy la medida de todas las cosas. Yo no rindo cuenta ante nadie, sino solamente ante Dios. Bueno, es otra mentalidad totalmente distinta que ya está en Europa, pero entra fuerte en la política española en realidad con el papá de Carlos III, pero el que le ejecuta es Carlos III. Lo que nos interesa, pide un informe, pues los jesuitas han crecido enormemente acá. Acuérdense que ella nació en la masonería, tiene un impulso muy importante. En la masonería ha logrado casi todos los ministerios, había un solo ministerio, primer ministro, en Portugal, en Francia, en España, bueno. De manera que
es un motorcito la masonería, y es una especie de organización transnacional, de manera que tienen como cosas comunes. Bueno, influye mucho y toma una decisión, hace un informe, se conoce el informe ahora, el informe de las actividades de los jesuitas. Lo acusan de querer asesinar al rey, de hacer un imperio dentro de otro imperio, un estado dentro de otro estado, de enseñar una moral relajada. Hay una paradoja acá, porque cuando echan a los jesuitas, ponen la moral, los manuales de Santo Tomás. Es una contradicción, pero era para pegar a los jesuitas, era la alternativa a los jesuitas. Bueno, en la constitución de los jesuitas está que siguen a Santo Tomás, pero era para pegar a los jesuitas, que se ponen tomistas los reyes, ¿me entienden? Bueno, que guardan fortunas escondidas en las imágenes, por ejemplo, que tienen tesoros escondidos en las casas, por eso se van a llevar un chasco después, ¿no? Bueno, todo esto cuando se crean esos mitos y toma una decisión, las razones me las guardo en mi real pecho, dice, y manda una orden secreta a todos los gobernadores. Había cambiado un poquito el régimen político, diciendo a tal día, a tal hora, tienen que de noche allanar las casas de los jesuitas, no dejarles hablar con nadie, que tomen, hoy diríamos un bolsito, una mochila, una muda de ropa, ni los libros de oraciones les dejaron llevar, dejan todo, queda uno para hacer el inventario ante una comisión que se hace ad hoc para administrar los bienes que van a dejar los jesuitas. Se quedaron con todos los bienes de los jesuitas. Buscaron los tesoros, no encontraron nada. Bueno, en todos los lugares pasó lo mismo. 400, casi 50 jesuitas son expulsados de la provincia del Paraguay, que es la que nos interesa. De un día para otro, los pueblos de indios quedaron sin sus padres. Había 1, 2, 3 sacerdotes. Los veneraban los indios, 150 años estuvieron con las misiones. Nunca hubo una rebelión de indios contra los padres, y habían 2 o 3, si querían los mataban en 2 minutos, ¿no? Bueno, dejan la universidad, dejan todo, ¿no? Fue de las medidas más atroces que se cometió con América, más injustas, venida de España, de esta España que ya está desnaturalizada, no es la de Isabel y de Fernando, ni Carlos V, ni Felipe II. Fíjense el poder demoledor de las ideologías. Los grandes males sociales vienen de malas ideas. La batalla son las ideas, chicos. Las ideas generan conductas, decisiones y pueden arrasar una nación, una cultura, pueden arrasarlo todo, ¿no? La cosa empieza por ahí. Es una larga historia. Bueno, reacciones. Uno dice, bueno, se enojaron. Fíjense. Bueno, el Papa se quejó, le contesta la diplomacia española diciendo, ¿cómo trata así? Estamos ofendidos de que usted trate así al más piadoso rey de la cristiandad, etcétera, etcétera. No aceptamos sus términos, le contesta la diplomacia. Fíjense la explicación del Consejo Extraordinario para ejecutar esta medida. Es muy interesante las palabras que usa, es otra mentalidad. Este cuerpo, los jesuitas, es una facción abierta que perturba el Estado por intereses diametralmente opuestos a la pública felicidad. O sea, hay una frase de un masón a otro, le escribe, creo que Aranda le escribe a Choiseul, que era el primer ministro de Francia, ¿no? Le dice, hemos matado a la hija, nos queda la madre, la iglesia. O sea, vamos por partes, no vamos con todo. Pero el ideal era aniquilar la iglesia, ¿no? Écraser l'infame, decía Voltaire, ¿se acuerdan? Hay que aplastar la infame, que es la iglesia. Acá el que da la felicidad y el progreso de los pueblos es la corona, es el Estado, la política. La religión es atraso, superstición e infelicidad. Es una palabra que la repiten, pero son ya muletillas. Bueno, fíjense los términos. El Estado, por intereses diametralmente opuestos a la pública felicidad. O sea, los jesuitas traían la infelicidad a los indios. Ajá. Que propaga la ignorancia. Si los que habían toda la cultura, todos los colegios, todas las universidades le habían fundado la iglesia. Pero eso, prosperan estos disparates que son contra la evidencia de las cosas. Que propaga la ignorancia en todas partes, la relajación
El cristianismo de esa época propaga la relajación. Y el fanatismo, lo que podemos llamar la práctica religiosa, para un ilustrado, un racionalista, etcétera, es fanatismo. No es científico eso, no corresponde al adelanto de la época. Y lo que es más, lucha con la ilustración y la hombría, contra la ilustración y la hombría de bien. Es incompatible toda facción dentro de cualquier Estado con la subsistencia y la conservación del Estado mismo. De suerte que o el gobierno civil ha de sucumbir y perecer, o ha de expeler esta mortífera sociedad como una verdadera enfermedad política y de las más agudas que se han conocido de esta clase. Así explica la corona, la expulsión de los jesuitas, que tuvo reacciones. Reacciones, uno dice, miren, el rey, cuando toma la medida, manda una carta al Papa, ahí, no le pregunta antes. Pero consultó a todos los obispos pertenecientes al territorio, las provincias de la corona, ¿no? De América, de Filipinas, etcétera. De 50 y pico de obispos, 56 obispos, solo 6 se opusieron. 6 se opusieron. 4 o 5 estuvieron ahí, no se sabía lo que querían. Y el resto aplaudieron la medida. Dice, epa, ¿y esto? Claro, el derecho de patronato que tenía la corona con estos reyes y su equipo de colaboradores y asesores ilustrados, los personajes que elegían de obispos eran todos de la misma corriente. Pero es obvio. Esto fue lo terrible mal del famoso patronato, que cuando estaba Isabel, derecho de presentación se llamaba, sacó los mejores obispos, salió ¿cómo se llama? San Antonio Mogrovejo, Santo Toribio Mogrovejo, bueno, una tanda de obispos espectaculares en España, y bueno, empezaron a venir a América, los superiores religiosos, etcétera. Pero ahora han cambiado las cosas. El obispo, hay 2 obispos en el territorio nuestro, fíjense, es sintomático. El obispo de Buenos Aires, Manuel Antonio de la Torre, le escribe a un masón, que es el conde de Aranda, que es el que gestionó todo esto. Tan justo extrañamiento ha sido un quita pesares, no solo en lo temporal, sino en lo espiritual. Cuando han desmantelado los pueblos de indios, fue terrible lo que sufrieron los indios, ¿no? Los pueblos de guaraníes. Llegó ya, gracias a Dios, el consumatum est, todo está consumado, ¿no?, de la frase de Cristo, de la abulsión de los padres jesuitas que ocupaban el imperio de sus llamadas misiones. Y ya están estos enjaulados, los jesuitas, enjaulados en la casa de sus propios ejercicios, propia casa de ejercicios. Un año después le sigue escribiendo a la corona, al obispo de Buenos Aires, le dice, lo felicitaba, dice, por su medio reconocerá al mundo todo que los jesuitas no hacen falta alguna en la Iglesia de Jesucristo, que subsistió tantos siglos sin el auxilio de la compañía. Con la liberación de aquellos pueblos de indios, se han ganado para Dios más de 100.000 almas, que estaban pueblos aglutinados en pueblos, en reducciones, como se llamaban, ¿no? Bueno, más de 100.000 almas que vivían sepultadas en la tiniebla de la más crasa ignorancia. Los jesuitas le habían dado escuela a los indios, algunos eran trilingües. La primera imprenta argentina estuvo allá, fabricaban instrumentos musicales, había nivel tecnológico y ciudades mejores que Buenos Aires, cuando se van los jesuitas, en los pueblos de indios. Y si visitan ustedes, todavía van a ver las casas, las iglesias, el orden que había en los pueblos, el bien común. Bueno, fíjense cómo las palabras mentirosas pueden ser a veces convincentes. Bueno, esto es el obispo de Buenos Aires. La grande obra, escribe,
que vuestra majestad ha efectuado expulsando a los jesuitas de todos sus dominios no se puede considerar cumplida ni perfecta si no se destruyen incluso y exterminan hasta sus últimas restos. O sea, todo aquel que ha sido formado por los jesuitas en América, en la Universidad de Córdoba, no puede ocupar ningún cargo público en adelante. Eso propone el obispo de Buenos Aires al rey. Amigo. El obispo de Córdoba era un hombre muy piadoso, pero hay que tener cuidado con la gente piadosa, Piadoso, religioso. Le escribe al conde de Aranda. Cuando yo estaba en Madrid, cuando se estaba en Madrid elaborando el decreto de la expulsión, yo escribía un informe muy circunstanciado, detallado, de las maniobras de los padres en sus reducciones, y él es tal que si no pudo servir de motivo al decreto, creo que tenía autoridad para obligarlo a su ejecución. Creed, les decía a los alumnos de la universidad que se rebelaron de Córdoba, crean, dice, que ha sido justo y santo lo que ha hecho el rey. En otra carta. Y si ahora le son tan devotos estos miserables criollos, porque salió mucho a defender a los jesuitas, como sabemos, los que los conocemos por dentro y por fuera, ¿qué sería si hubiesen llegado a la altura donde les encaramaba su ambición? Decían que tenían proyecto los jesuitas de ser un Estado dentro de otro Estado. Eso para que vean más o menos la situación religiosa. Estos dos obispos, pronto los van a cambiar, le van a venir otros mejores, fíjense, ayudarnos. O sea, uno dice, ¿cómo no se rebelaron todos? Bueno, ¿saben los únicos que se rebelaron? Con las armas. Perdón, porque el decreto venía que tenía penas gravísimas al que se resistiera. El obispo sacó un decreto que quedaba excomulgado el que criticara el decreto o hiciera algo en contra de la ejecución. Y había, de parte de la corona, hasta pena de muerte. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos. Algunos curas tocaban las campanas, hacían los tontos. No estoy tocando la campana. El comercio cerró en Buenos Aires 8 días. Los únicos que se levantaron en armas, ¿quiénes fueron? Los negros, esclavos o libertos negros de una estancia que tenían los jesuitas en Buenos Aires para sostener sus misiones. Y los jesuitas le dijeron, no, paren, pues los van a liquidar a todos. Los negros no entendían que el decreto venía duro. Bueno, contexto. María Antonia de la Paz. Ya sabía que se me iba. Bueno, en 1730 nace en Santiago. En ese Santiago que se va desgranando desde que se fue el gobernador y el obispado, va perdiendo. Tenía 4.000 habitantes cuando ella son expulsados los jesuitas. Ella tenía, del año 30, ya tenía 37 años, ¿no? Pero antes ha vivido otro episodio que es del 1750. En 1750 hay un tratado de límites, donde España entrega algo que las leyes de India consideraban inenajenable, 7 pueblos de indios, se lo entrega a los portugueses, los llevan de esclavos después, hay las guerras guaraníticas, 1750, ya ha vivido eso América, una tradición de España, ¿no? La expulsión de los jesuitas es 1767, 1767, María Antonia tiene 37 años, ¿no? Desde los 15 años es beata. Beata, o sea, ha hecho este voto privado y ayuda a los jesuitas muy intensamente. Se ve que esta mujer ya es líder, excepcional. La palabra mamantula es María Antonita, significa en quechua, una manera de expresar se ve que muy líder y muy querida. Bueno, al año, las cartas de ellas, no se han perdido casi todas, pero se han rescatado en distintas lenguas. Bueno, a los meses de la expulsión, pero fíjense otra cosa, con la expulsión de los jesuitas, este clima político, este clima religioso, todas estas calumnias y una campaña de difamación, de calumnias, que llevaba varios años y ya llegaba de la prensa española, ha creado en algunos un malestar.
contra los jesuitas. Todo este mito por ahí prospera, esta mentira por ahí. Bueno, de manera que hay en casi todas las grandes ciudades pro-jesuitas y anti-jesuitas, ¿no? Fue una guerra a muerte. Con la expulsión se enardece el clima. El Papa tiene que sacar documentos diciendo no se peleen más, sanciones durísimas, no se hable más del tema, ni a favor ni en contra. Decreto del Papa. Porque, ¿qué pasa? Vamos a hablar enseguida algo mucho más trágico de lo que hizo España. 1767, expulsión de los jesuitas. A los meses nomás, María Antonia se ve que realmente hacía una persona, una capacidad extraordinaria, una visión sobrenatural. Dice, bueno, yo voy a organizar los ejercicios, sé cómo se hacen. Como el obispo es antijesuítico, no le va a pedir permiso al obispo, no era tonta, era muy viva, muy prudente en el sentido estricto. Entonces va a ir a los mercedarios, tenía un pariente, un hermano mercedario, bueno, estaban ahí en Santiago del Estero. Ella, esto lo deduzco yo porque es la lógica, entre los curas sabemos cómo es el asunto, ella les explica a los sacerdotes cómo se dan los ejercicios ignacianos, porque tiene una metodología muy particular, hay que conocerlo, teórica y experimentalmente, ¿no? Y ella, los jesuitas lo hacían de 8 días, ella lo va a hacer de 10 días, o sea, duplica la apuesta todavía, de 10 días. Le pide a los mercedarios, tenía mucha confianza, les explica cómo se dan las tandas, le prestan la casa y empieza a organizar ella. ¿Sabe cómo se organiza? Ella agarra un bastón, un jesuita cuando se va le deja el hábito, así que ella se viste, por eso aparece ese especie de hábito jesuítico, un bastón de misionera, se pone un niño Jesús que está crucificado, colgado, dice siempre descalza, probablemente iba con uyutas. Descalza no, sino con esa es casi descalza, porque es como una especie de sandalia indígena que usaban. Bueno, lo que interesa es que ella agarra pie, como tiene un grupito de beatas del Beaterío Santiago, que sabe organizar, empieza a organizar una tanda con los mercedarios. Una tanda en Santiago, le va fenómeno, otra de mujeres, le va fenómeno. Claro, el clima que había de dolor y de injusticia por lo que se había hecho, que a nuestra población indignaba, creó un clima que le facilitó. Esta mujer no agudizó la dialéctica. Vamos a ver cómo la anuló. Pues ¿quién se metía con la Madre Antonia? Bueno, organiza ahí fenómenos, se va a los alrededores, Ilípica, otros pueblitos de la zona, 4 o 5. Bueno, el obispo no es demasiado favorable, pero está en Córdoba. Así que se arregla con los mercedarios. Hace unas tandas ahí, hasta que se entera que el obispo lo han trasladado. Han mandado uno nuevo. Está en Jujuy. Y cuando llega a Jujuy se entera el obispo que lo han convocado el rey, otra iniquidad más, a un sínodo en Cusco. Entonces, ¿para qué va a bajar a Córdoba a tomar posesión? E irse hasta Cusco, son meses. Se queda en Jujuy esperando que empiece el sínodo de Charcas, allá en Charcas el sínodo. Es interesante por la agenda del sínodo, la pone la corona, este equipo de gente, y es todo en orden a defender, justificar la medida tomada por el rey de las terribles consecuencias que están padeciendo. Decían que no iba a pasar nada. Fue un caos. No solamente los pueblos de indios, sino la universidad no funcionó, los alumnos se fueron, los colegios que tenían en todos los lugares, las misiones, etc. Bueno, ella se entera que viene un obispo nuevo, se entera que es pro-jesuita, está en contra de la medida. Se va a Jujuy a verlo. Y en Jujuy habla, dice, mire, yo ya llevo 2 años dando ejercicio, lo hago así, me deja darlos. El obispo le cayó simpático y bueno, lo autoriza. Empieza a dar tandas en Jujuy, después se va a trasladar, le autoriza a dar en todo el territorio de él, que es lo que se llama la provincia del Tucumán, que son 5, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba, es todo, ¿no? Son pequeñas poblaciones incipientes, la más grande es de Córdoba, después viene, creo que Salta tenía 5.000, no pasaban de eso. Bueno,
Aquí hay un dato interesante, en Santiago del Estero ocurren un par de milagros. O sea, se ve que esta mujer ya no solamente tenía un carisma, sino que ya tenía la mano de Dios, no sé cómo. Porque, por ejemplo, faltaba comida, no había pan, pues ella no cobraba nada, organizaba las tandas y pedía. Entonces ella dice, bueno, muy devota Nuestra Señora de los Dolores, dice, vayan a pedir a la puerta, pídanle a la superior, a la abadesa, como decía ella, a la Virgen, y bueno, vayan a buscar el pan a la puerta. Y van a la puerta, habían 2 canastas de pan. Bueno, de eso tiene infinidad de milagros. Bueno, le cae bien al obispo, el obispo va al sínodo y en Córdoba no lo quieren recibir muy bien al obispo. Así que el obispo nunca pisó tierra cordobesa. Es muy importante porque la madre pudo después dar retiros en Córdoba y era el episcopa ella. Tenía más autoridad que el obispo, que nunca pisó Córdoba, mandaba un delegado nomás, ¿no? Así que esto fue provincial. Bueno, le autoriza, sí, de todo lo que quiera. Ya se lo que da, él lo vio organizar los ejercicios de la Madre Antula, repito, de 10 días. Ella buscaba el cura, era vivísima para encontrar el cura justo. Y dice, déjeme a mí, yo sé a quién elegir. Y siempre la pegaban, me hace acordar Isabel, tenía desde elegir un mejor militar de allá, hasta el mejor político, jurista, etcétera. Bueno, vamos a avanzar, empieza a dar retiro y deja comisiones en Salta, una tal Toranzo, no sé si existe el apellido, una prima de ella, porque habían venido mucha población de Santiago, parientes, a Tucumán. Una sobrina Paz, de apellido Paz. Acá deja encargado para que sigan haciendo lo que ya hace. Explica cómo se hacen y sigue. En La Rioja, un par de episodios. Tenía 3.000 habitantes. Va a dar retiro y le dijeron, miren, hay 100 ejercitantes. Cuando se fueron los jesuitas intentaron mostrar que no pasaba nada. Entonces empezaron a organizar los pueblos, no funcionarios de indios, no los convocaban. Organizar los retiros, nadie le daba bolilla. Llegó la madre con 2 novillos, cuenta un sacerdote, uno se le perdió en el monte, así que le quedó uno solo, la comida que tenía. Organizó una tanda y ya habían 100 personas. Y le dicen los ayudantes, mire, hay comida para 10, 20, no alcanza los porotos, no sé qué, un guiso. Tráigame la olla, tráigame los platos. Empezó a servir, sirvió todos y sobró, dice. No había vino, ella quería atender muy bien, les daba muy bien de comer a los ejercitantes. No había vino, y dice, pero si tenemos ahí unas tinajas. No, hay agua, la hemos puesto con agua y no hay vino. Lo mismo que en Caná. Dijo, no, hay vino, y sírvanlo. Y fueron y había vino. Vino un tipo vendiendo pasas de uva, no sé qué era. Bueno, le dice, necesito orejones para darle un buen postre a los ejercitantes. Pero es que yo llevo pasas de uva. Es que yo necesito orejones y usted tiene orejones. No, yo tengo pasas de uva, nunca hice orejones. Ábralos. Venía un mular con las cargas. Lo abrió y tenía orejones. Bueno, en el camino, no sé en cuál de ellos, porque andaba, le salió un jaguar al cruce. Venía con un grupo de gente que lo acompañaba a pie. Bueno, salen todos disparando. Y ella se queda, le dice algo así como las palabras mías. Si es por culpa mía, bueno, comeme a mí o a mi mula, pero no, ellos no tienen la culpa. Y le puso el bastón que tenía la crucecita esa. Dice que el jaguar bajó la cabeza y se fue al trote. Bueno, ya empezó a ser famosa por esos milagros tipo San Francisco Solano, que tiene en su vida cantidad de milagros. Por eso es una especie de San Francisco Solano. Hay otro santo que no está canonizado, se llama Barzana, que es el Solano jesuita. Es otro fenómeno también. Bueno, Solano y Barzana estuvieron en Santiago del Estero. Yo digo, es el espíritu de ellos. Bueno, ya es famosa en La Rioja, todos hicieron Jesús, todo el pueblo. Todo, 100%, varones y mujeres, no sé, desde 14 años en adelante, 13 en adelante, todos. Dice un cura que estaba ahí, se queda absolutamente asombrado. Bueno, llega a Córdoba, no hay obispo, hay un
provisor, o sea, un vicario, un representante. Y sí, como trae papeles del obispo, dice, mire, haga todo lo que quiera, yo a Córdoba no tengo ganas de ir. Se fue a Charca y de ahí lo trasladaron. Nunca pisó Córdoba el obispo. Así que ella tiene una libertad total. En Córdoba había mucha presencia de la obra jesuítica, de manera que pudo hacer los ejercicios con mucha facilidad. Ya habían 2 casas de retiro, ya estaban ocupadas para otras cosas, pero no importa. Bueno, voy a resumir. Estuvo 2 años en Córdoba. En el 73, cuando está entrevistando al obispo en Jujuy, se entera de otro dato más trágico. No solamente fueron expulsados los jesuitas de los dominios de España, sino que por presión de las coronas europeas que amenazaron romper relaciones con la Iglesia, el Papa suprime canónicamente la Compañía de Jesús. O sea, no existe más, no tiene entidad más canónicamente hablando. Fue un golpe mucho más duro porque vino de adentro de la Iglesia. Luego la va a restituir, pero eso fue lo que pasó. Así que, doble dolor para esta mujer. Bueno, ya estando en Córdoba en el 77 al 79, 77-78, perdón, y parte del 79, ahí lo deja muy bien organizado, de manera que cuando volvieron los jesuitas, 30 años después, nunca se interrumpieron. Y ahí engancha después el cura Brochero, con el retorno de los jesuitas, etcétera, y él va a continuar la obra. Le copió, la verdad, Brochero le copió mucho a la Madre Antula. Bueno, en toda esta zona que hemos recorrido, hasta el año 80 más o menos, se dieron 60 tandas, entre 12 y 15.000 ejercitantes. Jamás pidió, o sea, no pedía, no cobraba los ejercicios. Todos nosotros, muchos de ustedes habrán, desde organizar esto, organizar una tanda de ejercicio, organizar un campamento, uno sabe lo que es. ¿Cómo hacía esta mujer? En Córdoba eran todas de 100, 200, 300 personas por tanda. Y terminaba una de 10 días. Hay que organizar la cocina, organizar donde duermen, organizar baño, bueno, ¿saben lo que es eso? Una capacidad organizativa asombrosa. Bueno, en Córdoba, en todo lo que sería esta región, hasta el 78, organiza 60 tandas, entre 12 y 15.000 personas. O sea, no había esa población. Lo que se decía es que, costumbre logística, que hay que hacer ejercicio todos los años. Bueno, ya desde allí la llaman de Buenos Aires. Acaba de ser declarada el virreinato, por muchas razones políticas, etcétera, militares, 1776, el virreinato del Río de la Plata. ¿Quién es el primer virrey? Fue gobernador, un gran militar, Ceballos, muy projesuita, muy buen tipo. Se entera y sabe quién es, le manda una carta hermosa, no la puedo leer, le explica lo que está haciendo y le dice esto a Ceballos, como diciendo, estamos en la misma. Y firma beata de la Compañía de Jesús. En esa época estaba prohibido celebrar la fiesta de los santos jesuitas. No se podía celebrar San Ignacio ni San Francisco Javier, ya estaban canonizados, ¿no? No se podía celebrar ni nombrarlos, se llamaba los expulsos. Ella dice, yo soy beata de la Compañía de Jesús. Y llega a Córdoba y lo primero que hace es, le pide a una iglesia, todos los días 19, el día de San José, me va a celebrar la misa de San Ignacio para pedir la restauración de la Compañía de Jesús. O sea, ella, contracorriente política, contracorriente eclesiástica, contracorriente ambiental, desafía todo el ambiente con esto. No es simplemente hoy hago una misa de San Ignacio, no pasa nada. Pero en esa época era una especie de desafío duro. Nunca se hizo problema, nunca nadie le pudo decir nada. Bueno, Buenos Aires. Termina su gestión en Córdoba, se va a Buenos Aires, la están llamando allá, virreinato, le escribe la carta y le dice a Ceballos, estoy predicando acá, voy a ir a Buenos Aires. Cuando termine organizar ejercicio en América, pienso ir a Europa a seguirlos. Estas frases
de ella, que la va repitiendo desde el principio hasta el final de su vida, cuando termina acá mi misión voy allá, así que espérenme, muestra, esta niña de un pueblito, repito, de Santiago del Estero, centro del país, ir a la capital de virreinato, donde ahora hay un virrey, una autoridad, imagínense cómo se miraban las autoridades en esa época. Esta chica se manejaba una soltura, una grandeza, bueno, no era, se llama parresía, eso ya le voy a explicar. Bueno, llega allá, el obispo lo tiene esperando un año, el obispo no llegaba, el obispo nuevo que había, y el virrey Bertis la trató mal, era muy antijesuita, virrey Bertis. Usted huele a jesuita, le dice. Ella va no sé cuántas veces al virrey, y una vez dice que le dijo al virrey, usted no me deja el ejercicio, bueno, usted se hace cargo ante Dios del mal que está, o el bien que está privando a toda su población. Se dio vuelta y se fue. Lo trató duro al virrey. Y ocurrió un episodio sorprendente. Una vez que va a ver al virrey, lo trata mal, sale, y le dice a los guardias, le dice, miren, cuando se escuchen unas campanas, váyanse de acá, porque va a ocurrir una tragedia. Sale una mujer, una pinta más bien muy sencilla, como venía ella. Bueno, algunos por superstición dicen que fueron, no, qué sé yo, no sabían qué hacer. A las 6 de la mañana del 19 de diciembre del año 79, voló una tormenta, una centella, voló todo el polvorín. Ojo que habían acumulado mucha pólvora porque en esa época había guerra con los ingleses, porque España apoyó la independencia americana, ¿no? Voló el polvorín, que había 3.500 quintales de pólvora. Y unánime consideración que como no murió nadie, ni se agrietó ni cayó ninguna casa, dice, tendría que haber volado todo Buenos Aires. No pasó nada. El virrey y todo el cabildo, me leí todas las actas del cabildo de 10 años. Decreta el cabildo que, visto este milagro, el cabildo y el virrey, que ha ocurrido en Buenos Aires, de ahora en adelante a perpetuidad debe celebrarse el día 19 de diciembre una misa solemne con Te Deum. Esto lo seguí en las actas del cabildo, al menos hasta las invasiones inglesas siguieron haciendo. Y después lo multiplicaron y pidieron indulgencia al Papa, etcétera. O sea, no solamente fue una profecía de la madre, sino que además, yo digo milagro, acá hay algo como del demonio y de Dios a la vez, ¿no? Enojo del demonio y mano de Dios. Pues toda la población, las autoridades, están las actas del cabildo, hay que ver el texto, lo vieron como un milagro. Y la beata se lo dijo a ellos, Eso está absolutamente atestiguado. Bueno, en Buenos Aires lo tiene esperando un año, el obispo la aprueba, vino otro obispo, bueno, y al final le dice, bueno, listo, la aprobó un año, ya estuvo un año ahí, salté un montón de anécdotas, hasta que al final empezó una casa alquilada, las casas de los jesuitas muy grandes, ya estaban cedidas, una un hogar de niños, otra era una especie de cárcel para prostitutas, qué sé yo, recuperación de mujeres. Bueno, empieza las tandas, 20 personas la primera, 40, no sé cuánto, después crecen asombrosamente. Bueno, tanto así que ella ya nunca más pide nada. Voy a saltear y dar cifras. Más o menos, en el año 85, ella empezó en el 80, las tandas en Buenos Aires. Eran 10 días. El mismo día que salían ejercitantes eran de 200, 300 y hasta 500 personas. Salía una tanda, a veces el mismo día empezaba otra, o a veces se tomaban un día para limpiar la casa, descansar y empezar otra tanda. Bueno, 200, 300, 500 personas. El que ha organizado algo, yo 1000 veces he estado en eso, uno se vuelve loco meses antes, todos los días. ¿Cómo ha hecho esta mujer para no pedir nada? Le sobraba en todas las tandas. Por ejemplo, en las actas del cabildo dice constantemente falta carne, provisión de carne en la ciudad, ¿cómo hacemos? Hacían todo, bueno, problema, parece raro, pero en Buenos Aires faltaba carne. En los ejercicios nunca le faltó carne, dice, lo que más llama la atención. Bueno,
En el año 84 se habla de 70.000 personas. Buenos Aires, cuando llega la Beata, tenía 24.000 habitantes, la ciudad. En las poblaciones de campo había más, ¿no? 70.000 personas pasaron por ejercicios. Bueno. Algunos otros detalles, porque se me va el tiempo, que no son detalles. Uno de los jesuitas expulsados de Santiago del Estero, un gran talento, estudió en la universidad, profesor de la Universidad de Córdoba, estaba en Roma. Se llamaba Gastón Juárez, padre Juárez, amigo de infancia de la madre María Antonia. En Córdoba, cuando va ahí, un personaje muy conocido, se llamaba Ambrosio Funes, hermano del famoso Deán Funes. Este era laico, el Deán Funes era sacerdote, mejor que su hermano, era él. Muy buen tipo, un tipo muy importante, muy prestigioso, muy culto, llegó a ser gobernador interino de Córdoba, bueno, fascinado con la madre. Entonces, este que era discípulo, había sido alumno del padre Juárez. Entonces acá se hace un triángulo. En Roma, Juárez. En Córdoba el referente era el Ambrosio Funes, que era devoto de la madre, quedó fascinado. Al principio lo consideró media exótica, loca, un personaje, no le dio bolilla. Pero cuando vio el talento que tenía, la llegada que tenía la gente, la capacidad dice, tocar los corazones, yo no sé cómo hace esta mujer, les habla y los convence. Tiene una mansedumbre, una dulzura, una lucidez, y una capacidad de todo. Por eso digo, es un fenómeno. Bueno, se armó este triángulo, que es lo que nos hace conservar toda la documentación, las cartas entre los tres. María Antonia en Buenos Aires, Ambrosio Funes en Córdoba y Juárez en Roma. Se hace un triángulo epistolar importantísimo. De ahí está toda la documentación. Pero bueno, en Córdoba, Ambrosio Funes le empieza a escribir a su maestro, él fue alumno de Juárez, y Juárez dice, ¿y esto? Y le da datos de milagros, datos de cantidad. Dice, pero nosotros los jesuitas, ni cuando éramos 400 en la provincia del Tucumán, en la provincia que abarcaba toda Serie Argentina, Paraguay, parte de Bolivia, Uruguay, etcétera, nosotros jamás dimos estas cantidades. Además teníamos las estancias con las cuales sustentamos. Esta mujer ni siquiera pide tandas impecables con sacerdotes que no son jesuitas. O sea, a ella le da un curso acelerado de ejercicios ignacianos a los curas mercedarios, dominicos, de todas clases eran. Ella los elegía. Y este sí y este no. Y el que era muy dura en eso y muy lúcida. Bueno, este es un fenómeno. Entonces las cartas, los informes que empieza a mandar Ambrosio Funes, era conocido de la infancia de María Antonia, así que empieza a cartearse con María Antonia y con Funes, Juárez. ¿Qué pasa en Europa? Los jesuitas se han dispersado. Muchos van a los estados pontificios y, oh sorpresa, Catalina, se dice que era alemana, bueno, había nacido lo que es Prusia, se casa con el zar, creo que es Pedro III, es así, Nicolás. Pedro III, creo que después lo echa al zar y se queda ella de zarina, no sé, de emperatriz. Bueno, Catalina II era un personaje. Ella era luterana. Después se hace ortodoxa. Bueno, gobernó como 30 años. Se ve que era muy hábil, política. Bueno, ve que los expulsan los jesuitas. Ella no tiene ninguna relación con el Vaticano, con el Papa. Si no le importa nada que hayan sido suprimidos ni nada. Entonces le dice, son tipos cultos, yo quiero hacer de Rusia una nación ilustrada, culta, han tenido universidades. Ahí los jesuitas habían estudiado también física, matemática, bueno, eran grandes maestros en muchas otras ciencias. Entonces los lleva allá. Entonces, los jesuitas sobreviven como cuerpo, como grupo, allá en Rusia, sorpresivamente protegidos por esta mujer luterana y ortodoxa, después dice que se hace ortodoxa. Bueno, una curiosidad. Ahí va el superior de los jesuitas, y ahí ella trae muchísimos jesuitas, no sé las cifras, etcétera. Bueno, quedan fascinados con la obra.
Entonces, Juárez se convierte en el difusor de la obra de la madre. Empiezan a traducirse en 5 lenguas. Cada informe y cada carta de la madre se traduce en alemán, francés, italiano, latín, en inglés, para todos los jesuitas dispersos por Europa, especialmente Rusia. Bueno, todas las cartas de las hermanas empiezan a traducirse en 5 lenguas. Todo lo que llegue de allá avisen. Bueno, es el asombro de los jesuitas, dice, pero hay 2 mujeres que están sosteniendo la compañía de Jesús. Catalina, luterana, allá en Rusia, y la madre Antonia acá. Pero todos los jesuitas del mundo, no sé cuántos miles eran, recibían toda la información de lo que estaba pasando acá en Sudamérica por una mujer. Bueno, no lo pueden creer de las cifras, los datos que llegan y piden más. Es más, en el año 85 escribe la primera biografía de ella está viva. Juntan las cartas, juntan datos y escriben una mini biografía, se llama El Estandarte de la Mujer Fuerte. El original es italiano, después, bueno, el original no se conserva, fue pasando, pero se conservan hoy versiones en alemán, en latín, en inglés, de todo, ¿no? O sea, se tradujo en 5 o 6 lenguas una biografía de esta mujer, que ahora está traducida al castellano hace poco, y en vida, es una cosa rara, donde cuentan este fenómeno. Bueno, yo les voy a leer solamente el testimonio de un sacerdote. Wow. ¿Dónde lo dejé? Fíjense, tengo una infinidad de textos, pero fíjense, es un sacerdote, primo del padre Juárez, santiagueño, repito, de un pueblito, porque pensamos que las grandes ciudades salen los... Bueno, llega, tiene un cargo importante eclesiástico y conoce a la madre a Buenos Aires. Conoce a la madre y su obra, cambia su vida, dice, explica a otro amigo, agradezco infinitamente a Dios que en su bondad y misericordia me ha hecho al fin conocer ser vano, caduco y falaz todos los bienes, los honores y las riquezas de este mundo, y con su gracia me ha hecho tomar la resolución de no ocuparme más de otra cosa que de la salvación de mi alma y la de mis prójimos. ¿Cuál ha sido la causa de la transformación de este cura? No ha sido otra que los ejercicios espirituales de San Ignacio y ver y observar los muchos y grandes prodigios que hace su Divina Majestad por medio de esta sierva con el ministerio de estos ejercicios en esta capital. Y describe así: desde que he llegado acá, he quedado asombrado de ver y observar la general extirpación de casi todos los vicios y pecados que hay en esta capital. Con la creación del virreinato y la sede del virreinato, creció de golpe exponencialmente Buenos Aires, se hizo una ciudad comercial, empezó mucho la decadencia moral, tremendo. Desde Córdoba veían muy mal a Buenos Aires, lugar de corrupción, decía Ambrosio Funes, de vanidad, de todo, gente que de golpe se hacía rico con el comercio, bueno, esos males que trae eso, bueno. Por eso tenía esa fama Buenos Aires. Bueno, al ver con mis propios ojos una casi total reforma de lujo, vanidades que antes reinaban en uno y otro sexo. Al ver a jóvenes que, habiendo hecho los mencionados ejercicios, en la más florida etapa de su juventud, iluminados del cielo, desengañados del mundo, abrazan voluntariamente la pobreza evangélica. Al ver a los mismos sacerdotes del clero secular, todos los sacerdotes de Buenos Aires hicieron ejercicios con la madre, organizados por ella. Todos, tanto es así que el obispo, uno de los obispos, puso como decreto: nadie se ordena sacerdote si no hace los ejercicios con la madre, organizados por ella no predicaba, y con el visto bueno de que los había hecho bien los ejercicios, porque la madre controlaba, estaba ahí en las tandas, Ella controlaba todos los... Bueno, y dice que cambió el clero y cambió la ciudad, es lo que describe este sacerdote. Bueno, hay otros testimonios. Dice, hasta al ver los mismos sacerdotes del clero secular, después de dichos ejercicios, llevar una vida tan ejemplar que sirve de estímulo a los otros para cambiar su vida desarreglada. Al ver las mujeres de más alto rango, e incluso aquellas que
que estaban más entregadas a las mayores apariencias y vanidades del mundo, lenguaje de la época, ¿no? Salir de los ejercicios y abandonar públicamente los adornos más profanos hasta vender sus atuendos de mayor gala. Llegaban muchas cosas de Europa. Entonces, digamos, la gente más rica, las mujeres se vestían mejor, habían casas muy pitucas, bueno, todo eso que traen las riquezas adquiridas a veces de golpe, ¿no? Abandonar públicamente, etc. Al ver finalmente, incluso en el ámbito eclesiástico, los canónigos, los párrocos y todos los demás sacerdotes hacer estos santos ejercicios con un provecho tan particular de sus propias almas, que se puede decir que aspiran con ansiedad a la perfección más sublime y con tanto beneficio para sus feligreses, que han establecido laudables instituciones como son las diversas escuelas de Cristo, etcétera, cofradías, bueno. El ver y observar personalmente todo esto y aquello es que me ha movido a tomar seriamente la resolución hecha por mí de no retornar a mi pueblo, Santiago. Él tenía un cargo importante. Ni a mi propia casa, ni a mis propios bienes y parientes. Tenía buena situación económica. Permaneciendo aquí con el solo fin de consagrar a Dios toda mi vida en el santo ministerio de los ejercicios en compañía de María Antonia de San José. Se quedó de predicador en la casa. Bueno, esto le hizo dejar una cosa. Dice, solo va a referir a algunas de las cosas que le ha visto. Es que, ¿no? El gran fervor y el anhelo de esta gente de hacer los ejercicios espirituales sin haberse enfriado jamás este fervor. A veces las modas impactan en un primer momento, hay moda, devociones, cosas, y después se enfrían. Lleva 10 años y esto va creciendo. Le llama la atención, entre otras cosas. En el decurso de más de 6 años, como sucede también con las cosas espirituales, y más aún cuando se dan continuamente. En todos estos años se han hecho los ejercicios siempre y continuamente sin pausa, que le da un día solo por semana, hay un día intermedio. Y con todo esto veo venir a los ejercitantes con la premura y deseo de hacerlos como si fueran los primeros o los últimos. Le resulta asombroso también lo que significan las posibilidades de la casa. La primera es el copioso, las cosas que más les sorprenden, el número de concurrentes. Si bien la casa es grande y posee muchas habitaciones, jamás basta para tantas personas que vienen. Una vez he estado habitando dentro de esta casa de ejercicios junto con los domésticos que ayudaban a unas 500 personas por 10 días, tandas de 500. No ponían camas ni catres porque quitaban lugar, entonces ponían uno al lado del otro y a veces dormían afuera. En este caso se acomodaron los ejercitantes no solo a dormir en el suelo, sino que en las galerías e incluso en los patios y al aire libre, bajo la inclemencia del tiempo, 10 días durmiendo afuera. En el corto tiempo que fui el capellán, han hecho los ejercicios 2.700 personas, tuvo unos días. La segunda cosa que me asombra es el fruto espiritual que se recoge. Yo he dicho más arriba, en general, la reforma de las costumbres, los cambios en la vida, extirpación de vicios, la conversión de los pecadores, el alejamiento de la vanidad del mundo, el mejoramiento del estado sacerdotal y también regular, experimentado con haber hecho los ejercicios. Y continúa. La cuarta y última cosa que quiero resaltar es hacer notar que a pesar de que se atiende a todos muy bien, causa admiración y es la sobreabundancia de recursos para el mantenimiento y otros gastos necesarios de esta casa de ejercicios. Una casa como esta, que no tiene ninguna entrada ni ninguna asignación fija como tenían los jesuitas, y que debe pagar un alquiler, mantiene durante el año a millares de ejercitantes que no pagan nada. ¿Cómo ha podido subsistir en tanto tiempo? Esto es lo que no se puede comprender. Digo más, no solo son bien tratadas las personas que hacen los ejercicios y domésticos que ayudan, sino que siempre sobra abundantemente como para hacer la caridad a mendigos de la ciudad y enviar a los presos. Lo que sobraba de comida, dice que siempre le sobraba, mandaba a una cantidad de clientes que tenía mendigos y a la cárcel.
Bueno, este cura está absolutamente asombrado. Dice, el multiplicarse los panes por milagro. Creo que esto no se puede ver sin asombro. Sucede también a veces que en esta región, incluso en esta capital, hay gran carestía de comestibles, especialmente la carne. Esto lo he visto en todas las actas del Cabildo. Lo dice este cura, ¿no? Especialmente la carne. Con todo esto, dentro de esta casa hay abundancia de todo. ¿Cómo puede suceder esto si no se afirma que el Señor tiene una providencia particular de esta santa casa por la mayor gloria de Dios? A la vista de estos y otros prodigios que se ven en esta casa, todos la llaman universalmente la casa de la providencia. Un testimonio más. Bueno, va a ser 2 años a Uruguay. La llaman, no la dejan ir. Necesitaba permiso del virrey, según la situación del patronato. Bueno, y una anécdota que ocurre, un episodio. El virrey Bertis, para ponerse al tono de Europa, crea una casa de comedias. Yo no sé qué hacer comedia, que se da comedia, que bueno, inocente, pero no sé qué, pero la gente más católica le pega diciendo esto, porque parece que da noblas de Voltaire, medias anticlericales, etc. Bueno, la madre también tiene una carta, decía, cuando vi que abrieron esa casa, yo le pedí a Dios que la cocinara a fuego lento. La verdad es que debe ser un dicho de la época, pero más o menos sospecho, porque después se ríe. Porque ¿qué pasó? Casa de comedias, una novedad, por así decir, traída de Europa, para ser un país adelantado al estilo europeo. Bueno, para perseverancia en los ejercicios, los jesuitas tenían lo que se llamaban las escuelas de Cristo. 2 veces a la semana, en las parroquias, en los templos, se daban meditaciones, hacían adoración, rezaban. Bueno, competían con los horarios de la casa de comedias. Tuvieron que cerrar la casa de comedias, el virrey, porque el que tenía la concesión no era redituable. Así que una carta de la madre se mata de risa y dijo, la tuvieron que sellar. Yo quería que la cocinaran a fuego lento. Así que le hizo cerrar la casa de comedia, la gran novedad de diversiones de Buenos Aires. Seguí el tema en las actas del Cabildo y después vino un mago y sale el contrato que hace al mago, que tampoco tiene éxito, se está fundiendo. Bueno, es divertido cómo sustituyeron lo que se estaba dando en la casa de comedias, porque se tuvo que cerrar porque iban más a las escuelas de Cristo que allí. Bueno, tengo tiempo de describir la personalidad de esta mujer, porque es una cosa asombrosa desde el punto de vista humano. Digo, una persona, no sé cómo decir, algo se vislumbra de lo que he dicho, de este trato personal, sabía tratar con un virrey, con el obispo, con los mulatos, con los negros. Entre los ayudantes y las beatas habían indios, mestizos, negros, mulatos, todo. Y lo que más le asombra es que a los ejercicios iba la virreina, según una virreina de Perú que estaba de paso, hizo los ejercicios, se puso a ayudar con las mulatas negras. O sea, solamente rompió el esquema dialéctico jesuita-antijesuita, se acabó. A los dominicos les hacía rezar misas por San Ignacio. Y San Ignacio lo nombraron patrono de los dominicos, una cosa difícil de entender. Patrono del noviciado, por influjo de la madre. Bueno, hay una cantidad de anécdotas. Bueno, no sé qué admira más, su personalidad humana. Hay unas descripciones, no voy a poder hacerle, personas que la conocieron, el trato exquisito que tenía, la capacidad que tenía de tratar con todos, pasaba por los mayores problemas, dramas, y ella jamás perdía la serenidad, su vida de oración, su vida ascética, los acosos del demonio, etcétera. Cuando el demonio la acosaba, llamaba a una amiga, a una beata, que vivía al lado de ella, veníamos a rezar, se ponían a cantar el Padre Nuestro y el demonio se iba. Pues le pegaba, se llama vejaciones del demonio. Bueno, lo que se llama parresía, bueno, no hay tiempo de explicarlo. ¿Qué es la parresía? Es ese señorío de las personas muy santas. No es una virtud la parresía, es un estado de santidad muy alto, que es confianza con Dios
como Santa Teresa, que le hablaba con un amigo, habla a otro amigo, ella parecía tener un pacto con la providencia. Faltaba algo, decía, vayan a buscarlo, en la puerta está. Iba y había. Falta pan, no, si en la cocina está. Iban y había. Bueno, parecía que tenía un convenio con Dios, una cosa, bueno, y señorío ante los grandes de este mundo, que algunos se achican. No, ella encaró obispo, encaró virreyes, bueno, esta obra gigantesca, mantuvo su autoridad moral hasta el último día. Bueno, era una especie de protagonista de Buenos Aires. La grandeza de alma, dice, esperen que termine acá, me voy a Europa a evangelizar Europa. Una niñita, repito, de un pueblito de Santiago del Estero, va a conquistar espiritualmente Europa, que estaba en decadencia. Bueno, voy a sacar ahora directamente las 6 conclusiones y cierro. 1. Hay un complejo que empezó en esa época y dura, del complejo antihispánico. La raza anglosajona es la única capaz de progreso, de cosas grandes, de algo cultural. Bueno, eso lo hemos escuchado ese verso en la Argentina muchas veces. Bueno, yo pongo 2 ejemplos. Esta mujer y el cura Brochero, un criollito que se creó, los antepasados de Brochero son del año 1600, fundadores de Córdoba. Se crearon en el campo, peleando con los indios, buscando vaca en el campo, durmiendo al raso. Ahí se crió Brochero y hizo un colegio al nivel de la ciudad de Córdoba. Los ilustrados, los liberales acá, que se gloriaban de ser los educadores, Brochero les hace en un desierto un colegio mejor que los de Córdoba, de la nada. Este criollito. Bueno, digo, la capacidad de la raza hispánica, no es que quiera ser un conflicto racial, pero por lo menos quitémonos ese complejo de que no servimos para nada. Segundo, paradoja, comparado a América, en ese momento, que a veces está la idea que cuando empezó la Argentina, en el 16, después de la independencia, con la generación del 80, empezó la Argentina. No, empezó la decadencia argentina. Argentina empezó antes de 1810, 1816, obviamente. Esto es Argentina, esto es tradición nacional. En el año 1700, por poner un límite, uno lo ve en la arquitectura o en cultura en general, un desarrollo en América asombroso. Y arrancamos de la nada, 200 años antes, del Paleolítico. América empezó, fíjense, no había rueda, no había escritura, habían 200 dialectos. 200 años después había cultura acá, había universidades, más que en Estados Unidos. Bueno, mientras Francia se destrozaba por las ideologías, en esta época la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, destrozó Europa Napoleón, no solamente la Revolución Francesa. América estaba viva, acá crecíamos, allá se aniquilaban. Bueno, segunda conclusión, Inglaterra soñaba con imperio comercial y lo logra y lo logró. Acá estamos en otra, más humana, más cultural, no sé cómo llamar. Tercero, esto es fíjense, se fueron los jesuitas. La madre hizo una obra más grande que los 500 jesuitas que se fueron, en cierto sentido, entiéndame, segundo un quid, bajo cierto aspecto. Es lo que asombró a los jesuitas. Ellos lo dicen, esta mujer, una persona, no era un equipo, era una persona. Claro, tenía un carisma especial. Esto no se explica por un talento natural, ni siquiera se explica por una gran santidad. Acá hay una plus, se llama carisma. Bueno, superó en muchas cosas la jesuita, no solamente en números. En total, cuando muere la madre, lo que organizó ella y lo que dejó organizado pasa de 100.000 personas. Para la población del país, fíjense lo que significa, una renovación espiritual, ¿no? Tercero, entonces superó a los jesuitas, digo, fíjense, este milagro de la providencia a través de esta mujer. Cuarto lugar,
Ella no arrancó de cero, no es el primer evangelización, ella revitalizó lo que ya había. Conclusión, no ha sido tan mala, tan negativa la obra de 200 años, callada, misionera, anónima, de miles de personas, laicos, sacerdotes, misioneros, todos, familias, etcétera, en América. O sea, ella cosechó lo que otros sembraron también. No quiero quitarle mérito a ella, pero ella no partió de la nada como Brochero, no arrancó de la nada, una pueblo, o sea, a veces se insista, todo salvaje, Brochero, una población, todos chorros, todos asesinos, todos no sé cuánto. No, era gente destruida por las guerras civiles, que Brochero lo reavivó brasas, eso es lo que hizo la madre. Pero nos hace ver que lo que valió, lo que se había hecho antes, bueno, no hubiera podido ser esa obra. Quinto, una cosa llamativa. Ella, entre los muchos, me dice cantidad de milagros, los he omitido, pero tiene, por ejemplo, esa predicción, tiene cantidad de milagros. Entre otras cosas, visión a distancia, ahorro, simplemente ella, pero por ejemplo, anunció las invasiones inglesas, más de 10 años antes, 15 años antes, entre otras cosas. Bueno, hizo muchísimas profecías que se cumplieron. Hay unas que están atestiguadas y otras no se sabe. No solamente estos milagros, resucitó un muerto. Cuando estaba haciendo la casa de ejercicios, estaban poniendo esa cruz arriba, cayó un tipo y se mató. Y fue ella y lo levantó. Bueno, tiene cantidad de milagros, así que imagínense, creaban más fama. Pero fíjense, yo les doy la lista, ella muere en el 99, 1799, en los albores de las invasiones inglesas, las invasiones borbónicas a España, la Mayo argentino, y de ahí hasta el día de la independencia. Bueno, empieza todo lo que ya conocemos de nuestra historia nacional. Yo les digo, ¿quiénes hicieron ejercicios? Y yo digo, justo esta mujer preparó, ¿qué hubiera sido sin ella? Juan José Bertis, Rafael de Sobremonte, el otro virrey, Feliú, Santiago Liniers, muchísimas veces, un gran tipo Liniers, y un inicuo fusilamiento sin juicio que le hicieron, Liniers. Otro virrey de Perú que de paso, Guiror. Cornelio Saavedra, era uno de los administradores de la casa. Juan José Paso, Mariano Moreno, José de San Martín, Manuel Belgrano, Rivadavia. Tenía 2 hermanas beatas, consagradas. Rivadavia es responsable de que se quemara toda la documentación que había, por eso hay muy poca documentación. Y Rivadavia, cuando quiso, hizo todas las confiscaciones, ¿se acuerdan? En Buenos Aires, 3 veces tenía redactado el decreto de confiscación de la casa de retiro, que ya estaba hecha, y se le manchaba, se le volcaba el tintero, ¿vieron cómo se escribía? Entonces intentó 3 veces, se le llenó de tinta, no podía, y él se asustó y no confiscó la casa de ejercicios, que fue declarada Monumento Nacional junto con la Pirámide de Mayo y la Casa Rosada en el 42. Sigo. Bueno, Rivadavia, Mitre paró una confiscación de la casa Mitre, que era masón, porque él, cuando empezaron las guerras civiles nuestras, bueno, en un combate le dieron un balazo en la cabeza, estuvo por morir, y lo agarran y lo llevan a la casa de ejercicio y las beatas lo atienden, lo cuidan y le salvan la vida. Entonces siempre quedó en deuda, aunque no era muy piadoso, siempre estuvo en deuda y protegió la casa cuando lo quisieron confiscar. Alsina la quiso confiscar. Julio Roca, Juárez Selma, Torcuato de Alvear, etcétera, etcétera. No soy machista, pero voy a ahorrar de leer todas las mujeres beatas, etcétera, fundadores que han hecho retiros ahí, o que fueron beatas, fundadoras después, varias de ellas beatas, como Tránsito Cabanillas, etcétera, las pobres bonaerenses, Camila Rolón, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente evangelizó Uruguay. Nosotros sabemos después el papel tremendo que significó Uruguay para la Argentina.
fue la sede de las maniobras inglesas contra la tradición hispánica nuestro y España, y después sede de la masonería. Y bueno, era parte del virreinato, no lo robaron. Bueno, lo que significó Uruguay, un centro en la época de Rosa, un centro de conspiración, ahí se juntaron todos. Bueno, ¿qué sería la historia argentina? Donde casi toda la primera junta, me faltan, hizo retiros con la madre y varias veces, entre otros el mejor Cornelio Saavedra y Liniers, el héroe de las invasiones inglesas y el mejor de la primera junta. ¿Qué sería de la Argentina sin la obra difícil de evaluar, de cuantificar, de visibilizar, pero real, de la madre María Antonia? Bueno, gracias, disculpen, me he pasado la hora. Muchas gracias, padre.